Pues nuevamente los vuelvo a saludar, que tengan un excelente día todos, estén pasando un excelente día, inicio de semana, inicio de mañanita, algunos quizás se van levantando, algunos ya llevan a lo mejor ratito despiertos. Me da gusto estar con ustedes un día más a través de esta modalidad de la distancia. Ahorita no nos permite las circunstancias, pues tener cercanía, ¿no? Ese compartir en las aulas, ese compartir también en tanto a lo que nos sucede día a día de manera más personal, pero bueno, eso no impide el hecho de que podamos pues estar avanzando, estar conversando sobre temas que tienen que ver directamente con su formación, con su preparación. Entonces, pues bienvenidos a esta segunda clase sincrónica que tenemos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar algunos aspectos principales de lo que es pues la diversidad dentro del ámbito educativo, del ámbito escolar, qué importancia, qué papel juega este concepto de diversidad, porque no es un concepto educativo, es más un concepto social, público, político, eh, que va encaminado a poner el matiz, a poner el margen de lo que es, por ejemplo, la pluralidad en el sentido de las diferencias individuales, ¿ok? Entonces, el papel de la diversidad dentro del sector educativo va a jugar primordialmente un papel dentro de poner la tilde o el acento, la importancia de que en todo sector educativo, todo contexto educativo, va a haber diferencias individuales y entonces ¿qué sucede ahí? Se han hecho diferentes o se han desarrollado diferentes modelos para incluir a las personas, a los sujetos, a los actores de la educación. Y bueno, hoy en día se opta por la educación inclusiva. El término de educación inclusiva es diferente, por ejemplo, al término de inserción de los estudiantes o de los alumnos. Son términos diferentes porque hacen connotaciones diferentes en lo que tiene que ver con el currículo, con la práctica educativa de toda la institución, no solamente del docente, sino también de toda la institución. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a permitirme compartir pantalla. Espero ustedes se encuentren bien. Y no sé si haya algún comentario antes de iniciar, alguna duda que tengan referente a cómo estamos marchando en esta unidad de aprendizaje. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, si la va viendo, me la hacen saber, ¿sale? Voy a compartir la pantalla. Por acá está, muy bien. Empecé al revés. Introducción a la educación para la diversidad, desde una perspectiva psicológica. Claro, ¿no? Porque podemos hablar de educación para la diversidad, podemos hablar de inclusión educativa, pero ¿hasta qué punto nos interesa a nosotros saber todo sobre la inclusión educativa y sobre educación para la diversidad, ¿no? Nosotros, a final de cuentas, no nos estamos formando como docentes o como profesores, nos estamos formando como psicólogos y con un área de énfasis en la psicología educativa. Es cierto que no sabemos por dónde nos va a llevar, ¿no? El camino profesional, cuando salgan ustedes, a lo mejor y se desenvuelven dentro de un área docente o una práctica docente, y bueno, el tener conocimientos sobre educación inclusiva, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Pero habrá quien a lo mejor se coloque en algún puesto de orientador educativo,
Y esto, bueno, le va a permitir de alguna manera el ver cómo los docentes, cómo las autoridades educativas organizan esta parte de la inclusión educativa. Y es básicamente los que nos tiene que competir a nosotros como psicólogos, cómo podemos promover en algún momento educación inclusiva. Ajá, pero bueno, esto primero hay que comprenderlo, hay que entenderlo, qué es la educación inclusiva, cómo se lleva la educación inclusiva, hacia dónde apunta la educación inclusiva, antes de la educación inclusiva, ¿qué había? ¿No? Bueno, vamos avanzando. Empecemos. ¿Qué buscamos hoy los humanos con la educación? Es una pregunta que nos podemos realizar todos. ¿Qué es lo que buscamos realmente con educarnos? Y, por ejemplo, cuando llegamos a ser padres, con buscar que nuestros hijos se formen en esta parte de la educación. ¿Qué buscamos al mandarlos a educación inicial? ¿Qué buscamos al mandarlos al preescolar? ¿Qué buscamos que tengan al tener una continuidad dentro de sus estudios, de su preparación? Puede ser una pregunta que pueden contestarse ustedes en sus mentes o irla apuntando como ustedes gusten o usar el chat, ¿no? Puede ser igual esa una alternativa para que podamos compartir un poquito de conocimiento, porque yo creo que las personas buscamos diferentes cosas al momento de querer educar a alguien. Yo creo que buscamos a la mejor que tengamos una vida mejor, que tengamos una vida de mayores oportunidades, de mayor acceso a empleos, con mayor comodidad. O sea, la diversidad también en tanto a las expectativas que tienen las personas respecto a la educación es muy, muy amplia, ¿no? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Qué buscamos hoy los humanos con la educación? ¿Para qué sirve mandar a las personas primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, diplomados, certificaciones, cursos, conferencias, congresos, coloquios, conversatorios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué buscamos con eso? A veces creo que esta idea o estas respuestas que yo les daba, que se pueden encontrar en la mayoría de nosotros y de las personas, yo creo que son respuestas fabricadas. Yo creo que son respuestas que la misma sociedad nos dice que así es, ¿no? Y más allá de eso, tú, por ejemplo, ¿para qué estudias? ¿Para qué te formas como psicólogo, como psicóloga? ¿Por qué? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu finalidad? Y quizás la formación que ustedes están teniendo puede ser hasta cierto punto más humanizada, ¿no? En el sentido de que la psicología pertenece a las ciencias de la salud, a las ciencias de las humanidades, ¿ok? Tenemos un contacto más sensible a la parte espiritual, a la parte del alma, a la parte de la conciencia humana. Y entonces quizás existan respuestas acá en nosotros de estudiamos para ser mejores personas, para tener una conciencia más amplia de lo que sucede en mí y alrededor. Estudiamos, no sé, inclusive alguien puede decir, estudio porque me gusta. Difícilmente, ¿eh? Difícilmente vamos a encontrar algo así. O habrá quien enmascare su respuesta y diga, no, a mí sí me gusta estudiar. Ok, es válida también. Y digo enmascarar la respuesta porque creo que el estudio cuando es o uno es autodidacta, pues sí puede ser agradable porque uno va dirigiendo lo que quiere. Pero, por ejemplo, el estudio donde otros sujetos te enseñen y te digan, tienes que cumplir con tareas, tienes que cumplir con estos requisitos, con estas actividades, te imponen la educación, creo que en ese momento a veces pierde esa tendencia natural o ese gusto natural. Pero bueno,
vamos avanzando y ahorita voy checando si alguien va escribiendo en el chat, igual si tuvieron participación aquí. Justamente estoy abriendo el chat y bueno, no hay nada. Vale, no se preocupen. Puse aquí Yo algo. tengo una duda. Mande, adelante. Entonces, nuestras aportaciones, bueno, lo que queramos decirlo, lo tenemos que escribir en el chat o podemos participar mediante los audios. Bueno, así Claro, como... puedes participar a través del audio. De hecho, para mí es mucho mejor porque permite como esa conexión, ¿no? Permite humanizar esta parte de la tecnología. Entonces puedes participar a través del audio, activando tu micrófono. Ah, ok, bueno, esa Sí. era mi duda. Ok. Sí, gracias. Bueno, acá tenemos unas frases que pueden bien pertenecer a esta parte de la introducción. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Esta frase pertenece a Benjamin Franklin. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. En parte puede ser, ¿no? Creo que la violencia es igual inherente a la condición humana. A lo mejor los grados de violencia o la intensidad en la violencia sí hace referencia a lo mejor a una situación de mayor patología o de mayor gravedad, por así decirlo, pero bueno, a final de cuentas, la agresión en el ser humano también es algo natural y es algo que por más que quieras corregir o educar, pertenece a la esencia del ser humano. Segunda frase, educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía, de John Ruskin. Y la tercera, educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. ¿Qué piensan? ¿Qué les sugiere estas frases? Bueno, pues para mí, siento que desde niños, bueno, nos empiezan a educar dependiendo a cómo es la sociedad, ¿no? A todo ese aprendizaje que tenemos desde sociedad, pero sin, bueno, debería de ser al revés, deberíamos de educar conforme nosotros querramos y conforme sea más adecuado, para que igual no creemos como que esos conflictos de que no es que esto sí está bien y esto no está bien, como es lo que se va haciendo. Tendríamos que explorar y desarrollar en el infante una persona que sea de acuerdo a lo que él quiere ser, no a los estereotipos que se manejan. Ok, Bueno, yo igual considero que educar a un niño, bueno, nosotros como, bueno, en mi parte, pues yo, este, ahora sí que comparto mucho con niños pequeños y creo que desde esa etapa, cuando eres niño, tienes mucha curiosidad, entonces, pues es a partir de ello, ¿no? Como que impulsarlos a que tomen como que esta parte de que a fuerzas se tienen que aprender, no sé, el alfabeto o de una manera, pues, forzosa, ¿no? Sino que ellos tengan la misma curiosidad y que pues ellos empiecen a aprender a partir de ello, de la curiosidad. ok, muy bien. Bueno, yo creo que es así como usted lo mencionaba hace un momento, que no sea algo como forzado que nos impongan las demás personas, sino algo que a nosotros nos nazca aprender, que a nosotros nos llame la atención. Pues los niños cuando son pequeños tienen mucha curiosidad a muchas cosas y pues creo que sería mejor con lo que a ellos les llame la atención. Ok, Bueno, yo también considero que, bueno, que ellos a través de sus experiencias que van teniendo, pues van aprendiendo, van adquiriendo un conocimiento y sin que pues nosotros
esforcemos a que aprendan a lo mejor algo, ¿no? O sea, considero que ellos mismos van aprendiendo de sus experiencias o de las cosas que ellos van conociendo. Muy bien. Bueno, yo considero que actualmente como que se debería de aprender, porque últimamente como que siento que los niños solo memorizan y ya. Entonces debería de haber como un buen aprendizaje para ellos y así sepan lo que realmente quieren. Ok, muy bien. Hay un término muy importante que lo vamos a estar a lo mejor manejando a lo largo del semestre y que tiene que ver con el establecimiento de límites. A veces entendemos mal lo que es el término de un límite o el poner límites. Comprendemos, o la mayoría de padres, de docentes, entienden que un límite es decirle a un niño, esto no, o aquí no. No, eso no es un límite, ¿eh? Eso no es un límite, eso es una prohibición. Y un límite, el establecer límites consiste en decirle al niño, tú puedes hacer cosas de aquí para acá, aquí no, pero tienes todo esto otro. Es decir, le das alternativas a lo que sí puede hacer, en donde sí lo puede hacer, pero no prohíbes. Ajá, ¿sí me explico? No está la prohibición por sí sola, sino está todo un mundo de alternativas posibles para que el niño pueda hacer lo que desea hacer. Bueno, y veo que la mayoría de sus comentarios van enfocados a la infancia. Aquí también es importante, no sé si igual existe el interés en el trabajo con adolescentes, en el trabajo con adultos, en el trabajo con adultos mayores. ¿Sí lo existe o nada más existe el interés hacia los niños? Yo siento que nos guiamos a lo que es la etapa infantil porque, bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que es una de las más importantes para crear lo que usted dice, límites, y también para brindar los conocimientos y el aprendizaje. Eh, sí, igual se crean límites en lo que es la adolescencia y también en lo que es la adultez, pero pues mediante estos aprendizajes, pues se va creando como que un poco más de conciencia, aunque igual no omito que es necesario en todas las etapas. Ok. Hablaba yo de esta parte del establecimiento de límites en el sentido de que la mayoría de sus observaciones y opiniones iban encaminadas a lo que comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? De permitirle al niño ser, liberarse, curiosear, ¿no? Y entonces en esa libertad que le damos, puede inclusive de alguna manera perderse en el rumbo, ¿no? Y incurrir en cosas que a lo mejor no son las más adecuadas desde lo que el adulto piensa, desde lo que el adulto cree, desde lo que el maestro planea, por ejemplo, en sus actividades, desde lo que el currículo educativo dice y marca. Y entonces igual aquí es importante identificar que un currículo educativo debe ser flexible, no puede ser rígido. Las estrategias didácticas de enseñanza, de aprendizaje, no pueden ser rígidas, tienen que flexibilizarse en tanto a lo que vamos conociendo y aprendiendo de los estudiantes. Bueno, voy avanzando, si no, el tiempo nos va a llevar. ¿Cómo son los estudiantes en los salones de clase de México? Tenemos estudiantes de todo tipo y aquí hay que pensar en diferentes factores, en diferentes situaciones, como el nivel socioeconómico, como el lugar de procedencia, como el tipo de familia que tienen, como los amigos que tienen, como ¿qué más podría ser? La edad,
los gustos, las preferencias, La religión. La religión. la religión. Por ejemplo, en la parte de las fronteras, ¿no? En México Norte y en México Sur, el hecho de a lo mejor tener estudiantes de algún otro país indocumentados, porque obviamente la educación inclusiva plantea que la educación es para todos, ¿eh? Y es un derecho universal. El hecho, por ejemplo, de que le prohíbas a alguien la educación, a un niño, por ejemplo, que sea de otra nacionalidad o que sea indocumentado, está prohibido, está penado. La educación es para todos de manera universal. Entonces, por ejemplo, niños en la frontera sur de México, que de alguna manera en el salón de clases hay a lo mejor niños de Sudamérica, ¿no? ¿Sí me explico? De Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, de Venezuela, que obviamente en algún momento pretendían llegar a Estados Unidos, no pudieron y se tuvieron que asentar aquí en México. O de algún migrante que tuvo alguna relación con alguna mexicana y de ahí sale un niño con otras características físicas por la herencia y las condiciones de cada país, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso es diversidad y es importante ubicarlo y reconocerlo en los salones de clase. El trabajo de los padres también. ¿A qué se dedican los papás? Ah, pues mi papá es luchador, mi papá es boxeador, mi papá es maestro, mi papá es médico, mi papá es carpintero, mi papá es obrero, mi papá se dedica a vender fierro, comprar y vender fierro, mi papá es recolector de basura, mi papá es campesino, mi papá es narcotraficante, mi papá es tratador de blancas. Obviamente no te lo dicen porque no lo saben. O a lo mejor y sí, pero es un secreto familiar. Pero todo eso es importante saberlo. Pero en algunos lugares sí lo dicen y quieren ser así, quieren ser padrotes. Es correcto, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo identificado. No con el fin de marginar, de discriminar, sino más bien con el fin de encontrar estrategias que le permitan aprender pese a todas las circunstancias familiares y de contexto que traen cargando. A final de cuentas, los niños son los menos culpables de las decisiones de los padres. Emplear modelos o partir de las herramientas que proporciona el conocimiento cultural de cada estudiante. ¿Qué es lo que tendrá que entonces hacer la educación? ¿Emplear modelos educativos o partir de las herramientas que proporciona el conocimiento cultural de cada estudiante? Interesarme por la vida de mis estudiantes, por el que les sucede, por el que les pasa, por el cómo están, por el cómo están creciendo en sus hogares, toda la dinámica familiar. Y a esto está apuntando la educación hoy en día. Obviamente depende mucho igual del compromiso del docente, de si realmente quiere hacerlo, tiene la intención de hacerlo, o queda más bien en un requisito y cumplimiento de sus funciones. Pero bueno, vemos por ejemplo en las escuelas que los docentes hacen reuniones con padres de familia, que hacen entrevistas con los padres de familia, que dedican cierto tiempo adicional al escuchar al papá, a la mamá de cada uno de sus estudiantes. Docentes a partir de esta pandemia que tuvieron que empezar a visitar los hogares, que se trasladaban hasta los lugares donde vivían los pequeños, los adolescentes, a dejar tareas, a dejar indicaciones, a ver cómo estaban.
Perdón, no digo acá entonces que los modelos educativos no sirvan. Más bien creo que sí sirven, pero creo que también es importante la parte de hacer contacto con la cultura de cada uno de los estudiantes. Conocer más el fondo de conocimiento de cada estudiante favorece la participación de ellos y los profesores aprenden acerca de la vida de sus estudiantes. Este es un concepto, fondo de conocimiento. Es un concepto que hace referencia a qué hay atrás del sujeto que viene aquí al aula, qué hay más allá, qué hay en la profundidad de la persona que estoy interactuando o con la que estoy interactuando. Y tiene que ver con cómo la familia, por ejemplo, enseña a cooperar, enseña a vivir en comunidad al estudiante. Si hay, por ejemplo, labores, quehaceres destinados a este pequeño, si participa dentro del hogar, cómo modelan, por ejemplo, los padres o los adultos la parte del trabajo. Muchos aprenden cosas sin necesidad de ir a la escuela, obviamente, ¿no? Como un oficio. Ese es un fondo de conocimiento. El oficio o el trabajo familiar se aprende. Las costumbres, las tradiciones familiares, todo eso es fondo de conocimiento. El conocerlo favorece la participación de los estudiantes. Ay, perdón, ahí me faltó una P. El profesor debe ver a su estudiante y no proyectar en él aspectos personales. Esto es fundamental, ¿no? Hay muchos profesores que ven a sus estudiantes, no sé, de alguna manera con características personales del profesor o con situaciones que el mismo profesor vivió. Podemos ver a los estudiantes con alguna deficiencia, con el que no tiene compromiso con sus estudios y quizás lejos de cosas que están pasando a nuestros estudiantes, son cosas que nos están pasando a nosotros los docentes o que en algún momento nos pasaron. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. El desafío de la diversidad. Es un desafío, obviamente, porque, híjole, uno se enfrenta a muchas dificultades y no es uno solo. El docente no es el único que desafía, sino es la institución, es la sociedad, es el gobierno. ¿Ok? Todo esto desafía una forma de vida, ¿no? Porque a final de cuentas es una forma de vida y el hecho de aprender a respetar la diversidad cuesta mucho trabajo. Se busca una educación que evite cualquier forma de exclusión y marginación, las disparidades y desigualdades de acceso, obviamente, a la educación, participación y de resultados de aprendizaje. Este es el gran reto de la educación para la diversidad. Por ejemplo, que todos tengan educación, que el acceso a la educación sea para todos, sin importar religión, sexo, etnia, condición social, nivel socioeconómico, raza, cultura en general. Y vemos que esto todavía cuesta mucho trabajo. México tiene por delante un gran camino para cumplir con este requisito de la educación para la diversidad. Desde todos sus pilares, Por ejemplo, aquí en México sigue habiendo marginación, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo disparidades y desigualdades de acceso a la educación. Desde el hecho de si tienes dinero, no tienes dinero, de si te conozco, no te conozco, tienes palancas, no tienes palancas. Ok. Un concepto importante dentro de la diversidad educativa es el de inclusión.
Entonces la inclusión educativa va a estar dentro de la diversidad educativa. ¿Okay? La inclusión es una parte que hace referencia también a lo político, a lo normativo, a la política educativa de manera general. ¿Qué es la educación inclusiva? Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación de calidad, que considere y respete sus diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad, entre otras condiciones. Por un lado, esto es la definición que tenemos de inclusión educativa o educación inclusiva. Se encuentra mucho en los discursos políticos de candidatos. Es una parte de la cual, bueno, se valen mucho para hacer campaña publicitaria en un terreno, por ejemplo, político. Actualmente sigue siendo un reto la inclusión educativa en sectores rurales y la inclusión de personas con discapacidad en espacios de educación regular. Por ejemplo, nuestro campus, no tiene rampas de acceso al primer piso ni al segundo piso. Y a veces tratamos de adaptar, ¿no? la infraestructura y decidimos, por ejemplo, colocar al grupo o a un grupo que tiene a lo mejor una persona en silla de ruedas en la planta baja. Pero a final de cuentas seguimos limitando esta parte del desarrollo de estas personas. Por ejemplo, pues todos tenemos derecho a estar en el primer piso o segundo piso, sin importar nuestra condición física. Hay quienes en algún momento a lo mejor deciden caminar en los pasillos o deciden, pues voy a dar la vuelta, ¿no? ¿Y qué haces? No, a lo mejor unos van a caminar al campo o a la parte de enfrente, el área verde, a lo mejor otros deciden subir y bajar nada más por hacerlo o por distraerse. ¿Y por qué estas personas no tienen ese acceso? Bueno, entonces es un reto que todavía México tiene por delante. Imaginemos que el mundo tiene una discapacidad en común y que los que no la tienen son los que necesitan un trato especial. Vaya, imaginen que todos, por ejemplo, solamente tuviéramos una mano, o que todos, por ejemplo, solamente tuviéramos un ojo, o que todos no escucháramos, o que todos no tuviéramos piernas. Piensen en la discapacidad que ustedes quieran y que esa condición física fuera una condición normal para todos, que todos fuéramos así, y que el que no fuera así, que el que, por ejemplo, en vez de tener un ojo tuviera dos, fuera el discapacitado. Imagínenlo y coméntenme, ¿qué cambiaría? ¿Cómo se vería el mundo? Y los escucho o los leo. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, profe? Y tienes que imaginar que todas las personas tenemos una discapacidad en común, la que tú quieras, y que esa sea una condición natural, que eso sea la norma o lo normal entre las personas. Y los que no lo tienen sean los discapacitados, los diferentes. ¿Cómo se ve el mundo así? Siento que a la vez tendrían como que más oportunidad las personas con, bueno, que estuvieran bien, vamos, y que no tuvieran alguna discapacidad, pero a la vez también sería raro para los otros, porque
por ejemplo, las personas que tengan dos manos podrían hacer las cosas más rápidas. Entonces, a la vez también crearían conflictos con los otros. Ajá. Pero si estuviera esta parte de inclusión, podrían apoyarse entre todos. Ok, muy bien. Bueno, yo lo veo que sería como, pues es actualmente, ¿no? Porque de todos modos habría alguien que sería distinto, alguien al que, pues, aunque no está bien, pero harían de menos. Aunque sí tendrían más oportunidades y podrían apoyarse más, pero de todos modos creo que sería, pues, prácticamente igual. Ok. El mundo lo construimos a partir de las mayorías, a partir de lo que la mayoría necesita, a veces de manera egoísta, porque las minorías anteriormente pues no existían, no, o sea, no existían ante los ojos de las mayorías, ¿no? No se respetaban, no se consideraban. Hoy en día se busca de que las minorías también tengan expresión, también puedan contribuir, también puedan aportar y también existan las mismas oportunidades. Es por lo que se lucha, es por lo que se busca de alguna manera que exista esta equidad, esta igualdad entre las personas. Una Bueno, tarea difícil y complicada. ahí también entraría lo de que dar una buena educación y una buena cultura desde que son pequeños, ¿no? Porque Por yo he visto supuesto. personas que desde pequeños los han ido inculcando que se debe incluir a las demás personas, aunque sea con discapacidad, o que se debe respetar a niños down, y, o sea, son unas excelentes personas que toman en cuenta a todos, o sea, todo lo que está a su alrededor en trabajo, escuela o así. Y hay personas a las que no las educan bien en su casa, por así decirlo, de incluir a los demás y de respetarlos, y pues la verdad son las personas que más le hacen el feo a, a todos, no solamente a personas discapacitadas o con algunas necesidades especiales, sino que es con todo el tipo de sociedad, ¿no? ¿Sí? La Entonces creo que discapacidad, sí, muchachos, la discapacidad es una experiencia de vida. Te permite ver la vida y vivir la vida de una manera diferente, así como todos la vemos. La vida sin discapacidad o con discapacidad tiene experiencias diversas y la vemos y la vivimos de diferentes maneras. Entonces la discapacidad, entenderla como una experiencia de vida, es lo que nos aparta de ese estigma, de esos estereotipos sociales que podemos tener hacia esas personas con alguna condición educativa diferente o especial, ¿no? Inclusive a los docentes, si muchas veces se les dice, oye, este niño tiene, por ejemplo, discapacidad intelectual leve, ya el profesor en automático le está poniendo hasta dónde va a poder llegar, hasta dónde va a poder alcanzar su aprendizaje. Pareciera que el contacto con las personas con alguna discapacidad nos da el derecho de colocarles un límite. Hasta ahí va a poder llegar. Y eso no pasa solamente con las personas que tienen una discapacidad, ¿eh? Pongo el acento ahí porque es más notorio, pero los maestros en general muchas veces tienen esa falla. Piensan que el estudiante tiene un límite en su aprendizaje. Inclusive vemos, por ejemplo, estudiantes sobredotados o con talentos en algunas áreas y docentes inclusive los frenan, los detienen porque da miedo, incertidumbre, angustia, hasta dónde va a poder llegar. pues de hecho la profesora Yesenia
Nos comentaba que eso era un problema exactamente igual con los niños Down, porque decía que ellos son muy inteligentes, tienen una capacidad intelectual bastante grande, o sea, incluso a veces más avanzada que nosotros, que, bueno, alguna persona normal, ¿no? Entonces decía que muchas veces su condición, pues por su condición muchos profesores o muchas escuelas, pues no les dan el chance de salir adelante, de superarse, bueno, de llegar más alto académicamente. Ok, muy bien. Continuamos. Es un proceso por medio del cual, obviamente estamos hablando de la educación inclusiva, es un proceso por medio del cual se responde a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes. En este se modifica continuamente el ambiente escolar para satisfacer las diferentes necesidades educativas de cada estudiante. Hay una renovación, hay movimiento, hay una reestructura en el ambiente escolar, como aquí lo dice. Por ejemplo, ante esta situación de la pandemia, en el nivel básico de la educación, los docentes pasaron de grado con sus estudiantes, sin importar obviamente la parte, por ejemplo, estructural del currículo educativo, de la plantilla docente, se flexibilizó ante las circunstancias, ante las necesidades que los estudiantes pudieron haber presentado. Esto es educación inclusiva. La diferencia principal entre la integración del alumnado, que era un modelo anterior a la educación inclusiva, y la inclusión educativa radica principalmente en que en la primera, es decir, en la integración del alumnado, el estudiante debe encajar en el aula y el currículo ya existentes, mientras que en la segunda, es decir, en la inclusión educativa, se requiere que las instituciones educativas modifiquen la instrucción curricular, la organización del aula y aún la estructura del edificio para poder atender a todos los estudiantes. Podemos entender entonces que en lo que tiene que ver con la integración del alumnado, la responsabilidad caía en el estudiante y su capacidad para encajar y adaptarse al currículo y las instituciones ya establecidas. Y en la segunda no. Quien tiene que adecuarse y encajar es la institución y el currículo en el estudiante. Tenemos que lograr que el currículo abrace precisamente a todos los estudiantes y sea para todos los estudiantes. Esto muchas veces ha traído confusión, ha traído incertidumbre también y malestar por la misma confusión, ¿no? De que existen profesores que piensan que puede ser más trabajo, que tienen que trabajar doble o que es imposible el hecho, a lo mejor ellos lo ven así como de que tienen que hacer una planeación para cada estudiante y no es así. Se tiene que hacer una sola planeación en donde los recursos, herramientas y estrategias que implementas en ella puedan alcanzar a todos tus estudiantes. Ajá. Entonces, creo que existe ahí una confusión en tanto a este término y la aplicabilidad de la inclusión educativa. Principios para la educación inclusiva. 1. La instrucción y el currículo deben ser flexibles de tal forma que pueda ser adecuado a las necesidades de todos los estudiantes. 2. No centrarse en lo que el estudiante no puede hacer, sino en lo que necesita y puede aprender con las adecuaciones necesarias. 3. Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben asistir a los mismos centros escolares que el resto de los niños de su edad. ¿Qué opinan sobre este punto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo?
Bueno, yo considero que sí deben de los estudiantes con necesidades educativas especiales, pues deben de asistir a los mismos centros que el resto de los niños, puesto que pues deben de ir pues adecuándose pues más que nada al sistema, y el sistema se debe de adecuar a los niños que tienen pues necesidades, ¿no? Como dice usted, pues las escuelas pues ahora sí que acoplarse a las necesidades, por ejemplo, poner rampas para los niños que tienen sillas, bueno, de ruedas, o niños que no pueden alcanzar a ver de lejos, pues ponerles, no sé, como que mesas más cerca, no sé, como que sí debe de ser más, pues ahora sí que inclusivo la educación. En estos aspectos, pues anteriormente pues habían escuelas especializadas pues, para atender a estos niños que tienen pues ciertas discapacidades, pero pues en la actualidad pues ha cambiado. Sí, ok, estoy de acuerdo contigo, muy bien. Ok, continuamos entonces. Principio número 4. Los docentes de educación regular, especial y todos los especialistas del centro educativo trabajan en conjunto con los padres de familia para identificar las necesidades de todos los estudiantes. Existe una colaboración entre los distintos profesionales y especialistas que trabajan en el centro educativo. A lo mejor por eso los consejos técnicos, las jornadas de compartición de conocimiento. 5. Educar significa preparar a los estudiantes para una participación activa y completa en la comunidad. Obvio, ¿no? Aquí es importante ver los resultados que tiene la formación, por ejemplo, de un estudiante, si tiene aporte, si tiene relevancia social, si está aportando algo a la comunidad, a la ciudad, a la región donde está viviendo, al país de manera general, y bueno, ya hablando en estudios superiores, pues de manera internacional, ¿no? ¿Qué resultados hay? Y bueno, pues hasta aquí con este tema, con esta pequeña introducción a lo que es la inclusión educativa, la educación para la diversidad. Fue una introducción muy general, tocamos puntos muy importantes. Es importante que puedan ir pensando ustedes si algún concepto o algo de lo que se estuvo trabajando aquí causa trabajo, confusión o no hay comprensión en algo, pues me lo puedan comentar y poder profundizar en ello. Dejo la palabra en ustedes, unos 2, 3 minutitos, por si hay alguna duda de la clase o de las tareas o actividades que tienen que estar realizando. Sí, profe. Ah, Ajá, yo tengo duda con respecto a la tarea que dejó. ajá. En una de ellas es realizar un video, pero bueno, ahí lo que no comprendí es si tenemos que juntar los carteles de todos o cómo va a ser esa parte. Sí, tienen que juntar los carteles de todos. ¿Ok? Ah, ok, Los carteles ya gracias. tienen que estar listos y alguien los va a compactar en un video. Sugiero ahí la aplicación de Viva Video, pero la pueden hacer en cualquier otra, ¿no? Viva Video es una aplicación gratuita, solamente los videos no tienen que durar más de 5 minutos, ¿ok? Y es muy fácil de usar en el celular. Ah, ok, gracias. Y en esa, profe, ¿tenemos que presentarlo cada uno o solamente se da una introducción en escrito Cada y uno ya se van tendrá que pasando subir el los video. carteles? Ya cuando esté el video, pues se lo rolan entre ustedes porque cada uno tendrá que subirlo. A pesar de que obviamente sea el mismo, todos tendrán que tener el cumplimiento en esa actividad. Ah, bueno. ¿Más dudas? Yo, o sea, mi duda acerca de, bueno, aparte de lo que comentaron mis compañeras, es
¿tenemos que hacerlo presentándolo nosotros o solamente pues está el cartel y con una especie de audio o así nada más? No, como ustedes lo prefieran hacer, simplemente para la elaboración del cartel hay que apegarse completamente al instrumento de evaluación, ¿no? Lo que pide el instrumento de evaluación es lo que debe de tener el cartel, por ejemplo. La rúbrica la subió a la plataforma, ¿verdad? Es correcto. Entonces, con la que se va a trabajar, ya sea en la página y en el video, Sí. ¿es la misma para los dos? No. La página es otra tarea, es la del sitio web, tiene su misma lista de cotejo y el cartel tiene, creo, una escala estimativa. Ah, ok, gracias. Yo tengo otra duda en cuanto a la página web. Dice que tenemos que hacer como una tipo bienvenida ahí a la página, bueno, al sitio. Entonces, ¿en ese quiere como un tipo de video o algo escrito? No sé. Puede ser Porque algo escrito o puede ser un video o una imagen que diga, pues, bienvenido a este sitio o algo así. Podemos, ok, ahí sí. se podría utilizar el de video de, bueno, hay una aplicación que ocupan mucho un compañero, es grabar pantalla y ahí podría ser, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos así como imágenes en 3D que se muevan o algo así, a la hora de editarlo y a la hora de que ya se abre la página, podría ser, ¿no? El de grabar pantalla y ya serviría, o puede ser solamente la captura. Como tú consideres, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no hay más dudas, nos estamos viendo de manera sincrónica el próximo lunes. Es en el mismo enlace, permanentemente va a ser en el mismo enlace, ¿vale? Y entonces Sí, profe. Gracias, espero profe. sus actividades y también les mando retroalimentación de las mismas y de su evaluación diagnóstica de la semana pasada. Gracias, profe. Gracias. Bye, bye. 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 Bye.